Aquella mañana, Alejandro atravesó la verja del cementerio San Rafael con la extraña sensación de que algo no encajaba. El viento soplaba cortante, más áspero que en años anteriores, y las ramas secas se inclinaban sobre las sepulturas como centinelas de piedra. El abrigo oscuro cubría su cuerpo delgado, moviéndose con cada paso contenido, mientras las manos permanecían ocultas en los bolsillos, conservando la apariencia rígida de quien se aferra a su propia dignidad. Hacía 5 años que repetía el mismo ritual: llegar hasta la lápida blanca de Camila, encender una vela y marcharse sin pronunciar una sílaba. El duelo se había vuelto rutina, silencio, disciplina. Pero ese día, el camino fue interrumpido. Tendido sobre el mármol helado había un niño, encorvado bajo un trapo rasgado, pies descalzos, hombros temblando al ritmo del viento. Entre sus manos sucias, una fotografía arrugada. Alejandro se detuvo. Reconoció de inmediato el rostro de Camila en la imagen, sonriendo de manera natural, abrazando al mismo muchacho que ahora reposaba ante su tumba. El corazón se le oprimió, pero el rostro permaneció impasible. El sonido de sus pasos sobre la grava despertó al niño, que abrió los ojos lentamente, revelando una mirada sombría, vacía de esperanza. Alejandro se inclinó, controlando la voz. «Debes haberte confundido de lugar». El niño solo apretó la foto contra el pecho y murmuró ronco: «Lo siento, mamá». El interior del vehículo parecía más grande que nunca. Alejandro sostenía el volante con firmeza, los ojos volviendo constantemente al retrovisor. Allí, en el asiento trasero, Matías permanecía inmóvil, demasiado pequeño para el espacio, encogido como quien teme ocupar lugar. El calefactor lanzaba aire caliente, pero el temblor del niño no era de frío. Alejandro conocía bien ese tipo de vibración. Nacía del abandono, no de la temperatura. El muchacho mantenía los ojos fijos en la ventana, como si esperara despertar de un sueño confuso. Sobre sus manos aún descansaba la fotografía. El rostro de Camila sonriendo de un modo que Alejandro no recordaba haber visto en retratos oficiales. No era la expresión de fiestas ni de cenas elegantes, sino de paz. Cada vez que sus ojos se posaban en esa imagen, el estómago se le revolvía. El silencio pesaba, espeso, casi insoportable, hasta que la necesidad de respuestas venció el miedo. «¿Cómo llegaste al cementerio?», preguntó con voz dura, quebrando la quietud. Matías tardó en contestar con voz baja, sin levantar la mirada. «Caminé». «¿Desde dónde?» «Del orfanato». Alejandro apretó el volante intentando controlar el ritmo de la respiración. El niño, abrazando las rodillas, completó: «Un día la seguí. Vi cuando entró allí. La sangre se le heló en las venas». «¿A quién seguiste?» «A Camila. Ella me visitaba, traía dulces, contaba historias, pero nunca me dejó ir con ella». Las frases simples lo atravesaban como cuchilladas. La imagen de su esposa entrando sola en ese lugar, año tras año, en secreto, arañaba su mente como hierro. Nunca en todo el matrimonio ella había mencionado niños, visitas, adopciones. Nada. El coche se detuvo frente a un hotel modesto. Alejandro no se atrevió a llevarlo a casa. Aún no. La verdad era demasiado grande para caber entre las paredes silenciosas de su residencia. Matías dudó al salir del vehículo, pero no protestó. En la habitación alquilada se acurrucó en un sillón, como si hubiera aprendido a existir sin ocupar espacio. No pidió comida, no preguntó nada, apenas sostenía la fotografía contra el pecho, callado. Para Alejandro, aquel silencio resultaba más devastador que cualquier palabra. La certeza crecía en su interior. Al día siguiente debía ir al orfanato. Necesitaba escuchar la verdad de quienes cuidaban de ese niño.
El sol apenas había rozado el horizonte cuando Alejandro estacionó frente al orfanato San Benito. El portón de hierro mostraba manchas de óxido y los muros de ladrillo desgastados dejaban al lugar con un aspecto cansado, olvidado por el tiempo. El jardín delantero exhibía pasto ralo, mezclado con flores descuidadas, como si la belleza allí luchara por sobrevivir al abandono. A su lado, Matías caminaba cabizbajo, con la fotografía apretada contra el pecho como si fuera un escudo. No parecía avergonzado de regresar. Al contrario, parecía resignado, como quien ya se ha acostumbrado a ser devuelto. En la entrada, una monja de rostro bondadoso se arrodilló al verlo. «Gracias a Dios, Matías», exclamó con ternura, sosteniendo sus hombros. «¿Dónde has estado?». El niño permaneció en silencio. Solo lanzó una mirada rápida hacia Alejandro, como si la respuesta dependiera de él. El hombre se presentó con voz firme. «Soy Alejandro Ferrer. Necesito hablar con la responsable». La monja asintió. «Hermana Clara, síganme». El pasillo era estrecho, impregnado de olor a papel húmedo y muebles antiguos. Al final, una sala sencilla, con una estantería gastada y cortinas pesadas. Tras el escritorio, una mujer de cabellos grises recogidos en un moño rígido levantó los ojos cansados pero atentos. «Señor Ferrer», dijo sin levantarse, «imaginé que aparecería tarde o temprano». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso?». Un suspiro pesado escapó de sus labios. «Su esposa. Camila venía aquí con frecuencia». Las palabras estallaron en su pecho como una bomba. El aire se le escapó de golpe. «¿Para qué?», logró preguntar. «Para ayudar. Leía a los niños, traía juguetes, pero sobre todo pasaba tiempo con Matías». Alejandro sintió que la silla se hundía bajo su cuerpo. La respiración se volvió áspera, entrecortada. «¿Por qué? ¿Por qué precisamente él?». La religiosa vaciló unos segundos antes de hablar con voz suave. «Porque quería adoptarlo. El impacto fue brutal». Alejandro retrocedió como si lo hubieran golpeado en el estómago. Camila nunca había mencionado nada, ni una palabra. La hermana inclinó la cabeza. «Tal vez lo intentó. Tal vez usted no quiso escuchar». El silencio llenó la sala como humo denso. Camila había dejado algo inconcluso, algo grande, y ese algo respiraba frente a él, esperando, como quien ya ha sido rechazado antes. El viaje de regreso se hizo en un silencio asfixiante. Alejandro conducía despacio, como si retrasar el trayecto pudiera postergar también la tormenta que se gestaba dentro de él. A su lado, Matías parecía todavía más pequeño, aferrado a la fotografía con ambas manos, como si aquel trozo de papel fuera su única ancla. Al llegar a casa, el niño dudó en la puerta. Observó el interior como quien contempla un lugar sagrado, temiendo no tener derecho a cruzar el umbral. Alejandro intentó mantener la voz neutra. «Entra». Matías avanzó despacio, los pies descalzos rozando con cautela el mármol blanco de la entrada. El hombre lo condujo hasta una de las habitaciones de invitados, amplia, impecable, decorada como vitrina de revista, pero fría, sin huellas de vida. «Este será tu cuarto. La cama es grande, el baño está allí. Si necesitas algo...». Su voz se quebró y no pudo terminar la frase. El niño solo asintió, encogiéndose en la orilla de la cama, los hombros curvados, la mirada baja. Apretaba la fotografía contra el pecho, como si temiera que alguien se la arrancara. Alejandro cerró la puerta, pero la escena seguía quemando en su interior. Esa noche, incapaz de dormir, se sentó en el despacho frente a la chimenea apagada. Tenía un vaso de whisky intacto y una carpeta de documentos sobre las piernas. Con manos vacilantes la abrió. Entre papeles de adopción encontró cartas manuscritas de Camila. «Alejandro, intenté contártelo tantas veces, pero siempre estabas distante, incluso cuando estabas aquí.
Yo necesitaba hacer algo que me devolviera sentido. Las líneas eran cuchillas. La culpa latía con fuerza. Ella había intentado hablar. Él había sido quien no escuchó. El rostro de Matías regresaba a su mente como un fantasma vivo. Camila no solo buscaba ayudar, había hecho un plan, había elegido, y él, Alejandro, nunca fue parte de esa elección. Se levantó y caminó por el pasillo. A través de la puerta entreabierta vio al niño dormido de lado, encogido, aún abrazado a la fotografía. Alejandro se apoyó en el marco, con el pecho en colapso. Camila había dejado algo más que recuerdos, había dejado una responsabilidad, un puente inconcluso. Y ahora, frente a él, estaba la única oportunidad de cruzarlo. La claridad de la mañana apenas se filtraba por la ventana cuando Alejandro encontró a Matías sentado a la mesa de la cocina. El plato frente a él permanecía intacto. El niño observaba la comida fijamente, como si no estuviera seguro de poder tocarla. ¿No te gusta?, preguntó Alejandro. Me gusta, solo que no sé si puedo comer, respondió en voz baja, casi como si pidiera disculpas. Aquella frase lo golpeó como un mazazo seco. Alejandro se sentó frente a él, observando cada gesto. El niño sujetaba el tenedor con torpeza, como si fuera un objeto extraño. «Puedes comer, estás aquí ahora». Matías asintió, pero no había alivio en el gesto, solo resignación, y eso incomodaba más a Alejandro que cualquier queja. Durante todo el desayuno, el muchacho permaneció en silencio, obediente, siempre evitando ocupar espacio. Por la tarde fueron a una tienda de ropa. Matías elegía únicamente lo que le ordenaban tomar, sin opinión, sin reacción. En la fila de la caja, Alejandro notó a una familia cerca. Padre, madre, dos hijos pequeños corriendo entre los estantes, riendo. Desvió la mirada hacia Matías. El niño estaba inmóvil, las manos detrás de la espalda, la vista fija en el suelo, como si no pudiera creer que esas prendas fueran para él. En el camino de regreso, el teléfono de Alejandro sonó. Del otro lado de la línea, la voz de su abogado. Señor Ferrer, los Mendoza están interesados en Matías. Es una familia de prestigio, estable, con recursos. Podrían adoptarlo de inmediato, solo falta su autorización. Alejandro colgó sin responder. El resto del trayecto transcurrió en un silencio denso. En casa, Matías no preguntó nada. Pero algo en su mirada había cambiado. Se percibía más distante, como si hubiera entendido que sería solo cuestión de tiempo antes de que lo entregaran nuevamente. Horas después, Alejandro, frente al espejo del baño, encaró su propio reflejo y no reconoció al hombre que veía. Una pregunta se repetía en su mente como sentencia. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si le va mejor lejos de mí? Al salir, encontró a Matías sentado en el pasillo, apoyado contra la pared, solo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Alejandro. Nada. Solo pensaba, ¿por qué me trajo aquí si me va a devolver? Alejandro sintió el corazón desgarrarse. No había respuesta posible, solo silencio. El día siguiente transcurrió en un silencio falso. Alejandro fingía trabajar encerrado en el despacho, pero en realidad no hacía más que mirar la misma carpeta sobre el escritorio. Documentos, cartas, pruebas de que Camila había soñado con una adopción. Mientras tanto, la llamada del abogado resonaba en su mente como una amenaza. Los Mendoza, una familia rica y estable, esperaban únicamente su autorización para llevarse a Matías. Al caer la noche, Alejandro respiró hondo frente a la puerta de la habitación de huéspedes. Golpeó suavemente, no obtuvo respuesta y entró. El niño estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, las rodillas dobladas contra el pecho. «¿Por qué no te acuestas en la cama?», preguntó. «Es demasiado grande», murmuró Matías sin levantar la vista.
Alejandro se sentó en el borde del colchón. El silencio entre ambos era espeso, casi insoportable. Sabía que debía decirlo. Los Mendoza quieren adoptarte. Tienen recursos, pueden darte todo. Matías apretó las rodillas con más fuerza. Entiendo. Ninguna lágrima, ninguna protesta, solo aceptación. Aquella calma sumisa encendió la ira de Alejandro. ¿Eso es todo? ¿No vas a decir nada? El niño levantó los ojos oscuros, firmes, a pesar de la fragilidad de su voz. ¿Acaso tengo elección? Las palabras le hicieron hervir la sangre, no de rabia, sino de dolor. No pides nada, no preguntas, solo aceptas, como si fuera normal que alguien desaparezca de tu vida. Matías respondió con la voz apenas audible. Es que ya ha pasado antes. Alejandro se puso de pie de un salto, caminó hasta la ventana y se pasó las manos por el rostro. Sentía que el abismo crecía dentro de él. Volvió despacio. ¿Por qué quieres quedarte aquí? El niño lo miró fijo. Porque aquí está ella. ¿Quién? Camila. Mamá. La palabra resonó como un trueno. Alejandro se aproximó de golpe, con el rostro endurecido. No la llames así. Ella era mi esposa. Y tú no eres nada mío. Matías pestañeó 1, 2 veces. Luego se puso de pie despacio, como si cada movimiento doliera. Entonces, ¿por qué me trajo? Alejandro sintió la garganta cerrarse, pero dejó escapar lo que jamás debió decir. Porque me sentí obligado. Pero la verdad es que tú no eres mi hijo. El silencio que siguió fue irreversible. El niño no lloró ni gritó. Simplemente salió de la habitación con pasos lentos, como quien carga un peso mayor que su cuerpo. Minutos después de aquel diálogo cortante, Alejandro comprendió el error. Buscó a Matías por la casa, llamándolo en voz baja. Pero la habitación estaba vacía, el jardín oscuro, las cortinas abiertas. Cuando abrió la puerta principal, el corazón se le heló. En la acera, en plena madrugada, el niño caminaba con pasos cortos, una mochila pequeña en la espalda. La calle estaba desierta, iluminada apenas por un poste amarillento. ¡Matías! La voz de Alejandro salió más desesperada de lo que hubiera querido. El muchacho se detuvo, miró por encima del hombro. ¿A dónde piensas ir? Si me voy ahora, dolerá menos cuando usted decida mandarme lejos de verdad. Las palabras cayeron como una cuchilla. Alejandro sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Corrió hacia él, se arrodilló en el cemento frío y sujetó sus hombros frágiles con fuerza. «Mírame», pidió Alejandro. Matías apartó el rostro. «Mírame», insistió. El niño cedió, revelando unos ojos llenos de lágrimas contenidas pero firmes. «No voy a dejarte», dijo Alejandro con la voz quebrada. Ya lo hizo, allá adentro, cuando dijo que yo no era su hijo. Alejandro sintió los pulmones arder. «Me equivoqué. Hablé con miedo. No sé ser padre, pero sé una cosa». «¿Qué?», susurró el niño. «Tú eres mi hijo. Eso no depende de la sangre ni de papeles. Depende de mí. No voy a abandonarte». Por un instante, Matías permaneció inmóvil, temblando. Luego se derrumbó en sus brazos. Lloró bajito. De verdad, por primera vez. Alejandro lo abrazó con una intensidad que jamás había ofrecido a nadie. Allí, en esa acera fría, bajo la luz débil del poste, entendió lo que nunca había admitido. No se trataba de cumplir el deseo de Camila. Se trataba de elegir a Matías. Elegir ser. La madrugada se arrastró lentamente. Horas después, ambos dormían en el sofá de la sala, entrelazados de un modo extraño, imperfecto pero real. Por primera vez en muchos años, Alejandro no sentía deseos de huir. La madrugada había pasado lentamente, como si el tiempo temiera molestar. Cuando la claridad gris se filtró en la sala, Alejandro abrió los ojos y comprendió que aún estaba en el sofá. A su lado,
Matías dormía con el rostro escondido bajo el abrigo de él, respirando hondo, tranquilo por primera vez. Alejandro no se movió. Observaba al niño, pero en realidad se observaba a sí mismo. Ya no era el mismo hombre que había atravesado los portones de San Rafael días atrás. Algo en su interior se había resquebrajado y por esas grietas brotaba un deseo confuso de permanecer. Más tarde, Matías despertó sobresaltado, tardando algunos segundos en ubicarse. Al ver a Alejandro allí, quieto, solo preguntó en voz baja: ¿Todavía estoy aquí? ¿Dónde más estarías?, respondió el hombre, intentando esbozar una sonrisa. El niño no insistió, pero una sombra de alivio cruzó su rostro. Era pequeña, casi imperceptible, pero real. Ese mismo día, Alejandro subió al despacho. Abrió la estantería donde guardaba lo que quedaba de Camila. Libros, retratos, una caja de madera antigua. Dentro había cartas amarillentas, un chal aún con perfume casi borrado y un pequeño pendrive con el nombre de ella escrito a mano. Conectó el dispositivo al ordenador. Había un único archivo. Cuando la imagen apareció, el corazón se le detuvo. Era Camila, con el cabello suelto, sonriendo a la luz del atardecer. Parecía viva. Alejandro, si estás viendo esto, es porque ya conociste a Matías. Tal vez estés enojado, tal vez confundido. Pero, por favor, escúchame. Intenté contártelo tantas veces, pero siempre estabas lejos. No distante en el cuerpo, sino aquí. Ella señalaba el pecho. Yo me callé. Las palabras llenaban la sala. Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostenerlas. Matías no tiene a nadie, y tú siempre tuviste tanto amor guardado, aunque no lo supieras. Él necesita a alguien. Yo confío en ti. La pantalla se oscureció. Alejandro quedó inmóvil, las manos sobre el regazo, los ojos húmedos. Camila había dejado más que recuerdos. Había dejado un ruego, un último deseo, y ahora todo dependía de él. La tarde cayó despacio, tiñendo la sala de tonos anaranjados. Matías estaba sentado en el suelo, con algunos lápices de colores esparcidos a su alrededor. Alejandro lo observaba a cierta distancia sin querer interrumpirlo. El niño dibujaba lentamente, concentrado, como si cada trazo guardara un secreto. Con curiosidad, Alejandro se acercó y se sentó junto a él. ¿Qué haces?, preguntó. Matías levantó la hoja. Había 3 figuras, una mujer de cabello largo, un niño pequeño y un hombre alto con los brazos abiertos. ¿Quiénes son?, indagó Alejandro. El muchacho señaló con el dedo. Esta es mamá, este soy yo. Y Dee dudó unos segundos antes de concluir. Todavía no sé si puedo decirlo. El silencio se hizo breve pero doloroso. Alejandro tragó saliva, la voz apenas un susurro. Puedes. Matías levantó los ojos y esbozó una sonrisa rara, tímida pero luminosa. Eres tú. Alejandro permaneció inmóvil. Ese gesto simple valía más que cualquier palabra. En el papel ya no era un extraño, estaba incluido. Durante la cena, la escena seguía repitiéndose en su mente. El ruido suave de los cubiertos llenaba la cocina, pero no había incomodidad. Algo había cambiado. Matías comía despacio, balanceando los pies bajo la silla, y Alejandro lo miraba desde el otro lado de la mesa. Era una escena común, casi banal, pero tenía sabor a milagro. Esa casa, antes tan silenciosa como un sepulcro, ahora respiraba de otra manera. Ya no era el silencio de la ausencia, sino el silencio de la presencia, del respeto, de la convivencia. Matías dejó los juguetes esparcidos en la sala, durmió con la puerta entreabierta y, de vez en cuando, soltó una risita apagada por lo que veía en la televisión. Alejandro no supo en qué momento todo aquello comenzó a parecer rutina, pero sí supo algo. Ya no podía imaginar esa casa sin el niño. A la mañana siguiente, Alejandro despertó decidido. Se vistió con calma,
Llamó a Matías y juntos salieron temprano. El niño llevaba zapatillas nuevas, el abrigo cerrado hasta el cuello y el dibujo doblado con cuidado en el bolsillo. No decía nada, pero la ansiedad en su mirada lo delataba. Sabía que algo importante estaba a punto de ocurrir. El registro civil no era un lugar acogedor. Paredes pálidas, bancos duros, olor a papel envejecido. Entre pilas de documentos y voces burocráticas había una mesa donde todo se resolvería. Alejandro se sentó, respiró profundo y comenzó a firmar. La pluma temblaba en su mano. Cada trazo sobre el papel parecía pesar toneladas. Matías permanecía a su lado, callado, sujetando el brazo de Alejandro con fuerza, como si ese gesto fuera la única garantía de que no lo dejarían atrás. Cuando el último sello retumbó sobre el expediente, Alejandro levantó la mirada. El niño lo observaba con una mezcla de miedo y esperanza, como quien quiere creer, pero ha sido decepcionado demasiadas veces para confiar fácilmente. No hubo palabras, solo un apretón más fuerte en su brazo, silencioso, profundo, definitivo. Esa noche, ya de regreso en casa, Alejandro fue hasta la habitación de Matías. El niño estaba sentado en el suelo, dibujando otra vez. Esta vez, 4 figuras llenaban la hoja de colores. Una mujer de cabello largo, un niño pequeño, un hombre alto, y junto a ellos, un perro de orejas grandes. ¿Y este?, preguntó Alejandro señalando al animal. Es un perro. Todavía no lo tenemos, pero pensé que podía formar parte de la familia. Alejandro sonrió, torpe pero sincero. Podemos hablar de eso. Matías rió bajito, como si estuviera aprendiendo a reír por primera vez. Alejandro comprendió entonces que la vida no cambia con fuegos artificiales ni con grandes anuncios. A veces todo comienza con gestos pequeños, una firma, un dibujo, una risa contenida. Y en ese instante entendió que la palabra familia ya no era un concepto distante. Era una presencia real. Los días siguientes llegaron sin estruendo, como si la rutina se fuera instalando despacio, casi de manera invisible. Matías ahora dejaba los juguetes esparcidos por la sala, reía bajito frente al televisor y pedía agua antes de dormir. Alejandro se sorprendía con cada detalle: un vaso sostenido con firmeza, una puerta dejada entreabierta, una carcajada breve durante un dibujo animado. Nada de eso existía antes. La casa, que había sido silenciosa como un sepulcro, ahora respiraba de otro modo. Aún había silencio, sí, pero ya no era el de la ausencia. Era el silencio de la convivencia, del cuidado, de alguien presente. Alejandro se descubría observando al niño durante la cena, los pies balanceándose bajo la silla, los ojos atentos al plato, los cubiertos usados con cierta torpeza. Él fingía leer el periódico, pero no pasaba una sola línea. Solo grababa mentalmente cada gesto, como quien colecciona pruebas de que algo nuevo estaba naciendo dentro del hogar. A pesar de los cambios, Camila seguía en cada rincón. Estaba en los retratos de la estantería, en el perfume de lavanda aún impregnado en sábanas guardadas, en las cartas dobladas dentro de la caja de madera. Alejandro la sentía también en Matías, en la manera de sujetar la fotografía, en la mirada de quien todavía intenta creer, en el cuidado tímido con el que llamaba a la habitación suya. Una noche cualquiera, al despedirse para dormir, el niño murmuró casi sin querer: «Buenas noches, papá». Alejandro se detuvo. El corazón le latió con fuerza, como si lo hubiera atravesado un rayo. Quiso responder, pero apenas asintió, ocultando la emoción. Fue al despacho y se quedó allí, solo, intentando comprender lo que aquello significaba. No sabía ser padre, aún no tenía certeza de si sería capaz, pero algo en él ya no era igual. Camila había dejado nostalgia, sí, pero también había dejado un puente.
y él, aún con miedo, comenzaba a cruzarlo. A la mañana siguiente, al ver a Matías sentado a la mesa, masticando lentamente, comprendió algo. Ya no era solo él intentando ser padre, también era el niño aprendiendo a tener uno. La mañana avanzaba lentamente, trayendo consigo una luz tímida que se filtraba por las rendijas de la cortina. Matías entró a la cocina con pasos cautelosos, aunque ya no tan inseguros como antes. Se sentó, balanceando los pies bajo la silla, mientras Alejandro intentaba preparar el desayuno. El pan estaba quemado, el jugo sin azúcar, pero el niño comió sin quejarse. Por primera vez, tomó el vaso por cuenta propia, sin pedir permiso. Era un gesto pequeño, pero para Alejandro significaba un hito. Después del desayuno subió al despacho. En la estantería descansaban aún los objetos de Camila, libros alineados, cartas guardadas, el pendrive ya visto. Esta vez no lloró, solo respiró profundo. El dolor seguía allí, pero ya no lo paralizaba. Era recuerdo, era memoria que ahora se mezclaba con el presente, y el presente tenía nombre, tenía rostro, tenía unos ojos que lo llamaban padre. Al caer la tarde, encontró a Matías dibujando otra vez. En la hoja aparecían 4 figuras: una mujer de cabello largo, un hombre alto, un niño pequeño y un perro sonriente. Alejandro se acercó con curiosidad. ¿Quién es este?, preguntó señalando al animal. Es nuestro perro. Aún no lo tenemos, pero pensé que podía formar parte de la familia. Alejandro sonrió. Un gesto torpe pero sincero. Podemos hablar de eso. Matías soltó una risa baja, como si estuviera aprendiendo a reír de verdad. Alejandro comprendió entonces que la vida no siempre recomienza con grandes gestos ni con fuegos artificiales. Muchas veces lo hace en silencios compartidos, en un café sencillo, en un dibujo guardado sobre la mesa. Camila aún estaba presente, en los retratos, en los recuerdos, en el perfume que insistía en quedarse. Pero ahora también estaba en los ojos de Matías, en la manera en que lo abrazaba con más confianza, en la forma en que murmuraba papá sin temor. Alejandro entendió al fin. Ella no había dejado solo nostalgia, había dejado un camino y él ya lo había cruzado. Esa noche, antes de dormir, miró al niño ya acostado, aferrando la fotografía contra el pecho. Se acercó, le acomodó la manta y susurró: «No estás solo. Nunca más». Matías abrió una sonrisa discreta, cerró los ojos y se durmió. Por primera vez en años, Alejandro también logró descansar. La mañana siguiente llegó despacio, con una claridad suave que se colaba por las rendijas de la cortina. Matías entró en la cocina con pasos cuidadosos, aunque ya no tan temerosos como antes. Se sentó, balanceando los pies bajo la silla, mientras Alejandro preparaba el café con torpeza. El pan salió quemado, el jugo sin azúcar, pero el niño comió sin protestar. Por primera vez, tomó el vaso sin dudar, como si empezara a creer que podía hacerlo. Para Alejandro, ese pequeño gesto se sintió como un comienzo. Después del desayuno, subió al despacho. En la estantería aún reposaban los recuerdos de Camila. Los libros, las cartas, el pendrive ya visto. Esta vez no lloró. El dolor seguía allí, pero no lo detenía. Era memoria que ya se entrelazaba con el presente. Y el presente tenía nombre, rostro y unos ojos que lo reconocían como padre. Al final de la tarde, encontró a Matías otra vez dibujando. En la hoja aparecían 4 figuras: una mujer de cabello largo, un hombre alto, un niño pequeño y un perro feliz. Alejandro se inclinó. «¿Quién es este?», preguntó señalando al animal. «Es nuestro perro. Todavía no lo tenemos, pero pensé que podía formar parte de la familia». Alejandro sonrió, un gesto torpe pero honesto. «Podemos hablar de eso». Matías rió bajito, como si recién aprendiera a reír de verdad.
Y Alejandro comprendió entonces que la vida no renace con aplausos ni con grandes anuncios. A veces empieza en silencios compartidos, en un café mal hecho, en un dibujo que guarda más verdad que cualquier palabra. Camila seguía presente, en los retratos de la estantería, en las cartas, en el aroma de lavanda que aún se resistía a desaparecer. Pero ahora también estaba en la forma en que Matías lo abrazaba con confianza, en cómo susurraba a papá sin miedo, en ese modo de mirarlo como quien por fin encuentra un lugar. Esa noche, antes de dormir, Alejandro se acercó a la cama del niño. Matías sujetaba la fotografía contra el pecho. El hombre le acomodó la manta y susurró con voz baja pero firme: «No estás solo, nunca más». Matías cerró los ojos con una sonrisa pequeña, tranquila. Y por primera vez en muchos años, Alejandro también pudo dormir en paz. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias que tocan el corazón.